Iván Calero es nuevo futbolista del Real Zaragoza. El lateral derecho, ya ex del Cartagena, llega a la Romareda como una gran apuesta de Juan Carlos Cordero. Iván Calero es el elegido para ocupar el carril derecho del Real Zaragoza. El jugador, como ya he dicho, ex del Cartagena, llega al equipo maño tras un pago de más o menos unos 300.000 euros. Se habla de unas cifras cercanas, como ya digo, a los 300.000, más unos bonus por caso de playoff y de ascenso a Primera División. Y esta es la quinta incorporación del conjunto maño tras las ya consabidas de Gori Gracia, Dani Tasende, Joan Femenías y Mario Soberón. El lateral derecho era uno de los problemas y de los debates más grandes abiertos en la primera plantilla del Real Zaragoza, puesto que tras la marcha de Fran Gámez se había creado ahí un agujero que había que rellenar con un jugador de garantías. E Iván Calero, ya os adelanto que para mí lo es. Os voy a poner por pantalla sus datos para que lo conozcáis un poquito más al reciente lateral derecho del Real Zaragoza. Ahí veis 1,74, 29 años, el jugador de Parla, madrileño, y que ha pasado por muchísimos equipos, como veis ahí en pantalla, desde la cantera del Atlético de Madrid, pasando por Inglaterra, varios equipos de segunda división española, hasta que llegó al Cartagena y ahora al Real Zaragoza. La pasada temporada, 40 partidos, un gol y 4 asistencias para él, en la que, a mi modo de ver, le consagró como uno de los principales laterales de la categoría. Y no me tiembla la voz al decirlo, a mí me parece que es un fichajazo para el Real Zaragoza. Por edad, que está, podríamos decir que en el mejor momento de su carrera, como os he dicho antes, por rendimiento, porque hemos visto de lo que es capaz. O sea, es un jugador que no tiene que adaptarse al fútbol español, ni mucho menos a la segunda división. Y a mi modo de ver, era uno de los mejores laterales derechos a los que podía aspirar el Real Zaragoza en el mercado. Pero no me he querido quedar simplemente con mi opinión y le he ido a preguntar a Salva Castiñeiras, que es un periodista que sigue la actualidad del Cartagena, qué le parece el fichaje de Iván Calero por el Real Zaragoza y qué opina del jugador. Por cierto, os voy a dejar el Twitter por aquí por pantalla, ¿vale? No sé por dónde, pero os lo voy a dejar para que le sigáis, porque tiene bastante información sobre el Cartagena y habla también de la segunda división, así que dadle caña y seguidle. Y os voy a citar textualmente lo que me comenta de Iván Calero. Sin que me tiemble la voz al decirlo, es un futbolista muy parecido a Carvajal en el contexto segunda división, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Ya sabéis que siempre me gusta tirar comparaciones en los vídeos estos de fichajes, pero hay que salvar las distancias entre jugadores, ¿vale? No queréis... O sea, esto siempre lo digo lo mismo. No es Carvajal, ¿vale? Estamos comparando, obviamente, perfiles. Experimentado, con gran golpeo de balón, intenso y veloz, aunque no sea el más rápido del mundo, pero es bastante rápido. Es muy bueno. Si se termina de rubricar, a mi juicio os lleváis uno de los mejores laterales de toda la segunda división. E incluso llevo un tiempo pensando que no desentonaría en primera. Ya lo veréis, es muy correcto en todos los aspectos. Estas eran palabras textuales de una persona que le ha visto, pues ya os he enseñado antes los partidos que ha jugado, 40 en toda la temporada, o sea que no lo dice una persona que no le haya visto. Creo que mi opinión es bastante parecida a la de Salva, y os lo he dicho al principio. A mí me parece que Iván Calero es un muy buen lateral, lo comenté el otro día también cuando salió el rumor de su fichaje, os lo puse en Twitter, que podéis seguirme también, os voy a poner las redes sociales de aquí del canal en la descripción, como siempre, ya lo sabéis. Por cierto, seguidme si no lo habéis hecho y suscribíos al canal, darle caña ahí, hombre. Y a mí me parece un jugador muy interesante, porque además, hasta el momento os he comentado que me parece que es un jugador que defensivamente puede cumplir, pero es que además en ataque es un jugador que suma, tanto que Iván Calero de joven era delantero
Y os voy a contar aquí una anécdota que a lo mejor la mayoría no sabréis, y es que Iván Calero ganó un Europeo Sub-19 de delantero centro con el número 9, de hecho, como podéis ver en la imagen, con Luis de la Fuente como seleccionador. Así que ya veis cómo se ha desenvuelto en toda su carrera. De hecho, si entráis en Transfermarkt, lo podéis ver, que como posición le sale absolutamente todo salvo central. Es un jugador que puede jugar sobre todo, ya os diría, aparte de la posición de lateral, que es para la que se le ficha, obviamente, también por delante del lateral, puede jugar de carrilero, ese perfil lo cumple a las mil maravillas. Ya os digo, con Iván Calero ficha el Real Zaragoza un jugador de muchísimo presente, sobre todo, y por qué no, todavía le pueden quedar 3-4 años de bastante futuro. De hecho, el jugador firma hasta 2027, esta temporada y 2 más. Muy buen movimiento del Real Zaragoza, un jugador de lo mejor de la categoría en ese perfil, y sobre todo me llama la atención, no sé qué pensaréis vosotros, lo comentaré también en el vídeo si se hace oficial el tema de Bazdar, que esta nueva dirección que parece que lleva el club de pagar jugadores es muy interesante, porque obviamente así puedes alcanzar a jugadores que de otra manera no estarían al alcance del Real Zaragoza. Y con Iván Calero me parece que se hace una muy buena apuesta, porque 300.000 euros es cierto que pagas traspaso, pero tampoco me parece una barbaridad por uno de los mejores jugadores de la categoría en su puesto, os lo digo como lo siento. Y se acaba rindiendo de los 3 años que ha firmado un 70-80%, ya no digo un 100%, o incluso más, pero vamos a ponernos un poco negativos, al 70-80% de lo que rindió en Cartagena, creo que la inversión merece la pena. Pedíamos, sobre todo yo lo he hecho varias veces aquí, en público con todos vosotros, que si se iba Fran Gámez, tenía que llegar un jugador que lo mejorase, y creo sinceramente que lo mejora. Luego, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, no tenemos una bola de cristal, no podemos ver cómo va a funcionar el jugador, pero lo que me parece innegociable es que a día de hoy, si tengo que elegir entre Fran Gámez, con la edad que tiene y el rendimiento que dio el año pasado, e Iván Calero, me quedo con este último. Y así lo ha hecho el Real Zaragoza, y creo que también hay que ser consecuente y felicitar cuando se piensa que algo se hace bien. Ya digo, por ir concluyendo, me parece un fichaje muy bueno, un jugador que te puede aportar físico, te aporta también buen juego de pie, porque no es un lateral extremadamente habilidoso, pero para nada es limitado con los pies. Te aporta esa llegada de segunda línea que comentaba también con el fichaje de Dani Tasende, que si no habéis visto su vídeo de fichaje os lo dejo por ahí arriba, y completa, a mi humilde modo de ver, ya digo, yo opino como seguidor del Real Zaragoza y como simplemente una persona que le gusta mucho ver fútbol, 2 de los mejores laterales, y por tanto al Real Zaragoza como una de las plantillas que mejores laterales tiene de toda la segunda división. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.